Ok, entonces estábamos jóvenes hablando lo del patrón de actividad y ejercicio. Y estábamos en esta parte, ¿verdad? Donde ustedes ponen aquí, por ejemplo, la capacidad de actividad y ejercicio. Yo les decía que independiente es cuando el paciente puede realizarlo solo. Y marcarían ustedes en el número 1. Si el paciente ocupa de algún dispositivo de ayuda, les mencionaba como ser bordón, silla de rueda o algún otro dispositivo, marcarían en el 2. Si el paciente necesita ayuda de una persona, entonces ustedes marcarían en el 3. Si el paciente ayuda de personas, o sea, necesita ayuda de otras personas y de algún material especial, entonces marcarían en el 4. Y si la persona es totalmente que depende, o sea, está con incapacidad que no puede hacer nada, marcarían en el 5. Por ejemplo, si su paciente puede bañarse él solo, marcan en el 1. Puede vestirse él solo, puede moverse, puede trasladarse a cualquier lugar, puede deambular, es caminar, ustedes marcan en el 1. Si el paciente, por ejemplo, para bañarse ocupa una silla para bañarse, entonces marcan en el 2. Si el paciente no puede movilizarse y necesita ayuda porque anda algún bordón, marcan en el 2. ¿Me explico? Si el paciente, por ejemplo, necesita ayuda de una persona para comer, van a marcar en el 3. Si el paciente necesita de ayuda de una persona para bañarse, van a marcar el 3 y los otros quedan libres. ¿Sí? Sí, Lick, entendido. Ok. Bueno, ahora vamos aquí y vamos a ver en actividad si el paciente presenta alguna fatiga, o sea, cansancio, pues. Vaya, si el paciente presentara aquí alguna fatiga, ustedes van a escribir en esa parte, ¿verdad? Si él presentara eso. Si no, pues no van a poner nada, ¿verdad? Si, por ejemplo, permítanme. Ok, si el paciente, por ejemplo, está cansado, ustedes ponen ahí en fatiga, ¿verdad? Paciente presenta cansancio o paciente presenta, puede ser eh, dolor también o algo, ¿verdad? Que él pueda tener, entonces ustedes lo ponen ahí en esa parte donde dice fatiga, ¿verdad? Ok. Luego, en esta parte donde dice factores asociados, es por ejemplo, si él sintiera cansancio, ¿por qué siente el cansancio, verdad? Un factor asociado podría ser eh, porque presentó, por ejemplo, vaya, por ejemplo, las personas que se les están ahorita diagnosticando con COVID a veces quedan con cansancio, quedan con dolor o quedan, ¿verdad? Bien susceptibles. Entonces usted puede poner como un factor asociado, eh, por ejemplo, el paciente aquí tuviera cansancio, el factor asociado por haber estado, digamos, con COVID. Tuvo un factor agravante en ese momento. Agravante es que de ese cansancio no pudiera respirar, ¿verdad? Ese sería un factor agravante. Él no respira bien o tiene dificultad para respirar, ¿verdad? Ese sería un factor agravante. Un asociado sería lo que les decía, ¿verdad? Porque digamos él presentó COVID y aquí tendríamos que poner, digamos, cansancio. Y un mitigante, pues no, ahí solamente sería, ¿verdad? Que ¿por qué sería mitigante? Es por si el paciente al sentarse no, o al acostarse, por ejemplo, al acostarse presenta más dificultad para respirar o presenta más cansancio. Esto es si el paciente presentara. Si el paciente no tiene nada, ustedes no llenan nada de esto y lo dejan en blanco. Es por si él presentara, por ejemplo, fatiga, cansancio o presentara algún dolor al momento de que ustedes hagan la entrevista. Si no, no llenan nada de eso, ¿verdad? Por ejemplo, en actividades habituales diarias es lo que él hace, lo que realiza el paciente, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, si hace ejercicio, a qué horas lo hace,
Si, por ejemplo, ¿qué actividades son las que realiza según el día, verdad? Eso es lo que van a poner ahí. En actividades de recreación, pues si él sale, ¿verdad? Si visita alguna iglesia, a qué horas lo hace, cómo lo hace. Eso tendrían que ponerlo en actividad de recreación. En aparato respiratorio, pues ustedes ahí lo que tendrían que ver, ¿verdad? Es si el paciente está respirando bien, si no tiene dificultad, podrían ustedes tomarle la respiración, ¿verdad? ¿Cuántas respiraciones tiene por minuto? Revisar si no hay ninguna cianosis, que es lo morado. Eso morado, ustedes pueden verlo en las uñas, pueden ver sus labios, ¿verdad? También podríamos ver esa parte en lo que es el aparato respiratorio, ¿verdad? Por ejemplo, si respira bien, si sus movimientos al respirar son buenos, en esa parte van a hacer eso, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? ¿Cuántas respiraciones? Si no está presentando disnea o si presenta algún otro malestar, ustedes lo anotan en la parte que es respiratoria. En esa parte, ¿verdad? También podemos nosotros colocar el estetoscopio en los pulmones para que ustedes puedan identificar si no hay algún ruido, como ser alguna sibilancia, algún estertor o algún roncus, ¿verdad? Eso más que todo. También, bueno, eso en la parte respiratoria, ¿verdad? En lo que es la parte del aparato cardiovascular, ustedes aquí pueden tomar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Pueden tomar la frecuencia cardíaca, pueden ver también, ¿verdad? Si el paciente, le pueden preguntar a ustedes si no padece él de algún problema en su corazón. Entonces, toda esa parte la podemos poner en lo que es el aparato cardiovascular. Si no presenta, por ejemplo, adormecimiento en sus manos, si no presenta algún dolor en sus extremidades, lo podemos poner también, ¿verdad? En lo que es el sistema musculoesquelético, ustedes pueden poner si el paciente puede moverse, si no tiene ninguna dificultad, si el paciente puede realizar, por ejemplo, todas sus actividades sin ningún problema. Si él puede, por ejemplo, lo que les decía, si puede caminar o si el paciente en ese momento, por ejemplo, necesita de un bordón, entonces tiene problemas, ¿verdad? En la parte musculoesquelética. Entonces todo eso, ustedes lo van a poner en esta parte del músculo esquelético. ¿Sí? ¿Estamos en esa parte? Jóvenes, ¿estamos bien en esa parte? Ahí solo Sí, es verdad de ir ustedes viendo qué es lo que el paciente va presentando y si no tiene ningún problema, entonces ustedes aquí ven, paciente se observa sano, no presenta ningún problema. En lo cardiovascular se le tomó la frecuencia cardíaca, tiene tanto, paciente no presenta ningún problema. O paciente, ¿verdad? Está bien los latidos de su corazón, sus pulsos. El paciente en el músculo esquelético, paciente puede movilizarse, no presenta ningún dolor, sus extremidades inferiores y superiores están bien. O sea, describir, ¿verdad? Esta parte. Ok. Ahora vamos con el de sueño y reposo. En el sueño lo que usted va a preguntar es el hábito de sueño, el horario. Por ejemplo, a qué hora se duerme la persona, a qué hora se levanta, para ver cómo es el hábito de su sueño, ¿verdad? Entonces puede decir, la persona, me acuesto a las 10 de la noche, me levanto a las 4 de la mañana y a veces duermo durante la tarde. Entonces eso ustedes lo escriben. Si la persona tuviera dificultad con el sueño, usted preguntarle por qué. Marca ahí, ¿verdad? Con una X o con una flechita,
y le pregunta, ¿por qué tiene dificultad? Entonces lo que la persona le diga, eso va a decir usted, ¿verdad? Puede ser, es que fíjese que no duermo desde que comencé a padecer de diabetes. O mire que no duermo desde que tuve un accidente. O mire que no duermo porque por las noches me da dolor, por ejemplo, en la parte de la pierna donde tengo un problema. Entonces usted eso es lo que va a describir en esa parte, ¿no? Y si necesita ayuda para dormir, ¿qué tipo de ayuda? Ah, es que fíjese que yo no puedo dormir, entonces me tomo este medicamento y usted puede anotar el nombre del medicamento. En la parte subjetiva, ¿verdad? En lo objetivo, pues usted puede, en esa parte, pues usted, si observa al paciente y mira usted que él en realidad duerme y que no tiene ningún problema, usted puede poner, ¿verdad? Paciente se observa que duerme bien durante su estadía, por ejemplo, podríamos poner en el hospital. Y si no es en el hospital, usted no va a poder observar porque no va a poder estar ahí, ¿verdad? Con su paciente, como les digo, en la noche para ver si en realidad lo que él está diciendo es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces, con ese de sueño y reposo, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Ok, ¿no hay preguntas del sueño y reposo? Bien. No, le. Ok, ahí estamos claros, ¿verdad? No es mucho los datos que hay que llenar. Ahora vamos con el patrón cognitivo perceptivo. En este patrón, miren lo que va a ir viendo usted y es lo que va a ir llenando, ¿verdad? Por ejemplo, en la percepción sensorial va a ver si hay deterioro visual, si hay deterioro auditivo, si la persona presenta algún deterioro de postura o de movimiento corporal, o sea, al movilizarse, o si, por ejemplo, hay personas que andan, por ejemplo, con muletas, hay personas, como les digo, que andan con bordón, entonces ahí puede haber deterioro de postura o de movimientos corporales. Si tienen deterioro del gusto, eso usted solo lo va a saber preguntándole, ¿verdad? Si cuando ella come no tiene ningún problema, por ejemplo, al sentir, ¿verdad? Los gustos. Por ejemplo, le puede decir, no, es que a veces siento que como y siento que la comida la siento amarga, entonces ahí hay un problema del gusto. También podemos ver lo del deterioro del tacto, ¿verdad? Si tiene algún problema al momento de tocar, de hacer el tacto, la persona que usted entrevista. Deterioro del olfato, que es cuando no sentimos el gusto, no sentimos los olores. Entonces ahí también usted puede preguntarle a la persona, ¿verdad? En esta parte del cognitivo perceptivo también hay deterioro de los reflejos. Los reflejos, el que nosotros más miramos es el rotuliano. Ese pues usted no lo va a poder hacer porque no tiene el martillito. El que yo le decía que es cuando uno pega en la rodilla, ese es el reflejo más común, que es el que nosotros podemos ver. Y es el rotuliano, pero en este caso pues ustedes no lo van a poder realizar porque no tienen el martillito, ¿verdad? Ok, en la parte de malestar, entonces aquí en malestar, ustedes van a ver si la persona presenta algún dolor. Si ella les dice que sí, entonces van a ver ustedes cuándo, van a preguntar cuándo le inició, cómo es la duración del dolor, ¿verdad? Si le dura mucho, si le dura poco, si es leve, ¿cómo? La localización, ¿verdad? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde es que le da ese dolor? Vamos a ver la intensidad, si es muy fuerte, si es débil, ¿verdad? ¿Cómo es esa parte? Si hay radiación, o sea que radiación es como cuando yo tengo un dolor en el estómago. Y si ese dolor se me pasa como para el lado de la espalda, entonces ahí hay radiación. Uno dice, ay, tengo un dolor en el estómago y siento que se me baja hasta abajo, dice uno a veces, ¿verdad? Entonces ese es un dolor con radiación, o sea, se le irradia el dolor, se le pasa a otros lados. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, hablamos del dolor y que ese dolor sí está presente y que fue, digamos, desde un accidente que usted sufrió, entonces usted le preguntaría al paciente, ¿desde cuándo le inició ese dolor?
y digamos que le dice, ah, bueno, desde que tuve un accidente, usted le pregunta cómo es la duración, ¿verdad? De ese dolor, a dónde es que le duele, cómo es la intensidad de ese dolor y si se irradia. Luego, los factores asociados a ese dolor, ¿por qué serían, verdad? Si es por algún golpe que siente al moverse, o sea, este asociado es algo que le pasa al paciente al momento, por ejemplo, de, como les decía, si él siente dolor en una extremidad y al moverse sería un factor asociado. Un factor agravante es si este señor, ¿verdad? Al estar lastimado, digamos, el pie no puede movilizarlo para nada. Entonces ese sería como un factor agravante, que sería cuando cambio de posición del pie me duele mucho. Eso sería como un factor agravante del dolor. Y un factor mitigante sería así como cuando le aplican algún medicamento y siente que le duele. Podría ser, ¿verdad? Si el paciente que ustedes entrevistan no tiene nada de dolor, eso queda en blanco. Al tomar esto de nivel de conciencia y orientación, usted va a ver si la persona en el momento que usted le entrevista está consciente y orientado en tiempo, lugar y espacio. Entonces, si está orientado, usted lo único que va a poner ahí va a decir paciente consciente y orientado en lugar, espacio y tiempo, ¿verdad? Cuando revise el sistema neurológico, no me vaya a dejar en blanco esta parte, porque usted tiene que revisar los oídos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lo auditivo usted puede poner, al realizarle el examen, escucha sin dificultad, ¿verdad? Escucha sin dificultad. Al ponerle, por ejemplo, ¿se acuerdan los ejemplos que yo les di? Que uno podía poner un reloj y que él escuche el TikTok del reloj. O que usted puede hacer el sonido de los dedos, así como cuando uno dice, voy a tronar los dedos en el oído a ver si escucha. Entonces usted ahí me puede poner, escucha sin dificultad al hacer movimiento con los dedos. O escucha sin dificultad al ponerle un reloj, ¿verdad? Eso van a poner. En lo visual van a identificar que él no tenga ningún problema. Si anda con lentes y que tiene problemas, usted pregúntele cuál es el problema que padece. Y si no, pues usted va a poner, ¿verdad? Lo va a poner a leer algún parrafito y entonces usted va a decir, paciente lee sin dificultad el texto mostrado, por ejemplo. Y si tiene problemas, paciente tiene problemas de miopía o paciente tiene problemas ¿qué otra? Entonces, Cuando tienen, digamos, un tic, pero un tic no listo. es Está problema. miopía, astigmatismo. Ah, exacto, miopía. Entonces el paciente presenta miopía. O si usted siente que en el momento que usted le está viendo tiene tic, entonces usted puede poner también, ¿verdad? Paciente presentó tic en el momento de la entrevista. Pero usted demuestre también, póngale un texto para que él lo lea, a ver si él tiene buena visión y puede poner usted, paciente lee sin dificultad, ¿verdad? Ok, si el gusto no lo podemos valorar, entonces usted ponga, no se valoró el Nick, gusto. Ajá. en la percepción sensorial dice deterioro visual, también se le pone para la persona que tiene miopía, ahí mismo va o no va en esa parte. Sí, ahí va, usted le pone, paciente presenta miopía, puede poner hasta en qué ojo, ¿verdad? O si en los dos, o sea, usted ahí describe dónde está el problema visual. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, en el gusto, pues usted le pregunta, ¿verdad? Que si cuando él come no tiene ningún problema. Entonces, si no tiene, usted pone, se valora al paciente y no presenta ningún problema al momento al momento de realizar, por ejemplo, su alimentación. En el tacto, pues nosotros podemos también, ¿verdad? Decirle al paciente si él no tiene ningún problema al momento de realizar su tacto,
de tocar, ¿verdad? Porque es que hay personas que no pueden movilizar las manos, ¿verdad? Entonces también nosotros ahí podemos decirle, ¿verdad? O si usted identifica alguna normalidad, lo escribe. En la parte del olfato, pues usted pregúntele si él puede identificar bien los aromas y si lo hace, entonces usted ponga, paciente identifica bien los aromas, ¿verdad? Eso. Y como les decía, el rotuliano no lo vamos a poder hacer porque usted no tiene ese martillito. Entonces usted ponga ahí que no se pudo realizar el reflejo rotuliano en el miembro, inferior izquierdo, por ejemplo, ¿verdad? Que no se pudo realizar el reflejo rotuliano en el miembro inferior izquierdo o el derecho, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces le vamos a poner que no se pudo realizar porque no teníamos el equipo. ¿Sí? Si alguien tiene el martillito y lo puede hacer, perfecto, hágalo, ¿verdad? Algunos de ustedes lo tienen, jóvenes. Tiene ese martillito del que yo les hablo. No, Lick. No lo tienen, ¿verdad? No, Lick, cuando fue Yo sí una lo tengo. carpintería. Ah, Yo sí lo tengo. No es una carpintería, porque lo único que hay. no, esos no son. Es que fíjense que yo tenía uno, pero como yo presto mis cosas y a veces no me las devuelven, no sé si me lo devolvieron. Pero lo voy a buscar y si lo encuentro se los voy a mostrar el lunes para que ustedes lo vean cómo es. O incluso pueden buscar en el internet y van a ver ustedes que es un martillito bien especial. Pueden poner ustedes imagen del martillito para buscar el reflejo rotuliano y ahí les va a aparecer. Yo solo la almagana de mi papi tengo. No, ni vayan a usar eso, ¿verdad? Entonces, si no tienen, ahí van a poner, ¿verdad? Que no se realizó porque no se contaba Yo lo- con el equipo en ese momento. La idea es realizarle las cosas, no que lo maten. Exacto. Ni quiera Dios, ni Licenciada, Ajá. yo lo tengo, le digo. Ah, bueno, si usted lo tiene, puede ver un video para identificar el reflejo rotuliano. O sea, es que usted donde tiene que golpear, tiene que colocar al paciente en una silla, ¿verdad? Y que sus piernas le queden colgando. Una vez que usted lo siente y la pierna le queda colgando, usted va a dar pequeñitos golpecitos en el lado de la rodilla, así como donde uno se siente como un hueco. No sé si ustedes pueden tocarse ahorita o qué. Entonces uno golpea donde está más o menos ese hueco de ahí y al golpear inmediatamente el reflejo rotuliano lo hace él solo. O sea, usted solo golpea y el pie se levanta de un solo, ¿verdad? No es que usted lo va a levantar, sino que él se le levanta de un solo el pie, ¿verdad? Entonces, ese es el reflejo rotuliano. Ok, vamos ahora a ver siempre autopercepción, ¿verdad? Aquí les aparece el estado autopercepción, que es el estado emocional. ¿Cómo se describe a sí mismo? Entonces usted solamente le va a decir a la persona, ¿verdad? ¿Me podría decir usted cómo se describe usted? Entonces le va a decir la persona, bueno, yo me considero que soy una persona alegre, que me gusta, digamos, jugar, me gusta ir a bailar, me gusta. Entonces usted describa cómo es la persona, ¿verdad? Ahí usted va a describir cómo es la persona. Luego le va a preguntar usted, ¿ha habido cambios en su cuerpo o en las actividades que puede realizar desde que comenzó la enfermedad? Entonces usted describa qué es, ¿verdad? Si ella le dice, sí, fíjese que yo antes bailaba, jugaba, pero ahora desde que estoy enferma ya no puedo hacer eso porque me canso. Entonces usted aquí, ¿ha habido cambios en su cuerpo? Sí, coma. Porque la persona dice que desde que comenzó su enfermedad se siente cansada, se siente que ya no puede realizar ningún ejercicio. Entonces usted lo describe como la persona se lo dice. Ahora aquí, ¿qué piensa del presente y su futuro en relación a su vida? Ah, bueno, entonces si la persona le dice, ah, no, mire, yo ahora siento que debo de buscar más de Dios,
o siento que debo estar más en mi casa, que ya no debo salir, usted lo describe, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí donde les dice estado emocional es como usted observa a la persona. Acuérdese, entonces, por ejemplo, si usted como la observó, ¿verdad? Entonces usted puede poner, al hablar el paciente se encontraba muy bien, tenía su autoestima alta, hablaba bien, con un tono de voz muy agradable. Entonces usted ahí describe el estado emocional de la persona. Y si lo miró triste, entonces usted tiene que escribir, ¿verdad? Al hablar, la persona tenía tenía un tono de voz baja, se miraba triste, sin alegría. ¿Cómo usted lo ve en el momento que lo entrevista? Después aquí le aparece comunicación, comprensión del lenguaje. Entonces, dentro de la comunicación, ¿verdad? Usted pregunte, ¿cómo es su comunicación, por ejemplo, con las personas con las cuales usted habita? Entonces ella le va a decir, no, pues fíjese que tengo una comunicación muy bien, entonces usted la escribe, ¿verdad? ¿Cómo es la comunicación con esas personas? Con lo del lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje habla? ¿Verdad? Si habla español, puede ser que encuentre una persona que sea bilingüe y le hable español e inglés, usted pone, ¿verdad? Ahí. Y si lo logra entender y comprender bien. Ok, entonces comprensión del lenguaje. Bueno, sí, la persona tiene una buena, se le entiende bien cómo habla. ¿Habla otro idioma? Entonces usted pone si habla otro idioma ahí, inglés, o qué tipo de idioma habla, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, dificultades del habla, también usted lo pone ahí, ¿verdad? Si tiene algún problema, entonces usted también lo dice. Afasia es un trastorno, o sea, incapacidad de caracterizar. Este de afasia es ustedes un trastorno, ¿verdad? Por la incapacidad. Se caracteriza por no poder comunicarse bien, ¿verdad? Entonces eso es un problema. La disartria es dificultad para articular sonidos, ¿verdad? Entonces a veces hay personas que no pueden decir bien las palabras. Entonces a veces tienen este problema que es disartria, dificultad para articular sonidos, ¿verdad? Y afasia, pues incapacidad para poder comunicarse. Entonces ahí ustedes solo escriben, ¿verdad? Si tiene dificultad o no. ¿Cómo ha afectado la enfermedad la relación con su familia, amigos y compañeros? Igual usted escribe lo que el paciente le diga. Si él le dice, no, fíjese que ya desde que me enfermé, no salgo, no juego, no tengo compañerismo, usted lo escribe, ¿verdad? Luego va a poner aquí cuáles son las responsabilidades en el hogar, qué es lo que él hace en su hogar, ¿verdad? Entonces, si él dice, no, fíjese que a mí me toca, por ejemplo, lavar los patios todos los viernes, o fíjese que a mí me toca barrer o me toca trapear, usted lo pone ahí, ¿verdad? ¿Qué piensa su familia de su enfermedad y tratamiento? Entonces, usted ahí lo que le diga el paciente, ¿verdad? Luego aquí tiene dificultad en el desempeño de su rol familiar y laboral. Entonces ahí usted va a identificar y le va a decir a él, ¿verdad? Que si él tiene algún tipo de dificultad para realizar su trabajo, ¿verdad? Y también va a realizar usted en esta parte el familiograma. El familiograma usted lo va a hacer pequeñito y lo va a hacer solamente con las personas que él habite en su hogar. No se va usted a extender a hacer un familiograma grandote, no. Ese solamente lo va a hacer con la familia que él habita en ese momento, ¿verdad? Y aquí lo que yo les decía, ¿verdad? Lo del habla, si habla otro idioma, o sea, si es normal, o si hay alguna disartria o este cuadrito que es afasia. Miren, es que se movió, ¿verdad? Pero esta palabra afasia es de este cuadrito que ven aquí, ¿verdad? Ahí estamos.
Luego de hacer el familiograma, ustedes van a poner ahí quién es la persona que le da más apoyo a usted, ¿verdad? Entonces aquí lo ponen esta parte de aquí. ¿Quién es la persona que más le brinda su apoyo? Entonces, ustedes solamente lo anotan. Ahora vamos con el otro patrón. Entonces, como ya se va a terminar, les mando el enlace para poder